Hola, los saluda Nicolás Zorro, tripulante del AVE Aeronáutico. En nuestra aerocápsula de hoy, herramienta fundamental del networking aéreo, estamos con un invitado muy especial de un tema bastante interesante y que estoy seguro no todos conocen. Él es José Ignacio García, él es abogado experto en temas de aviación, trabaja para la firma García Arboleda Abogados, donde nos va a responder algunas preguntas muy interesantes sobre el tema de seguros aeronáuticos. Hola José Ignacio, muchas gracias por estar acá. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Es un honor verdaderamente estar aquí con ABC Aeronáutico en esta Muchas cápsula. gracias. Muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación y estar en estos minutos con nosotros. Vamos al grano, si quieres, y te preguntamos de una vez qué es un seguro de aviación. Perfecto. Un seguro de aviación consiste en lo siguiente. Primero inicio con seguro. Un seguro pues, es un contrato por medio del cual una persona sobre quien típicamente recae un riesgo Sí, transfiere ese riesgo a una compañía que se llama asegurador, cuya finalidad es justamente asumir ese riesgo a cambio de un precio que se denomina prima. Eso es un seguro. Si a eso le adicionamos el tema de aviación, pues podríamos concluir que seguro de aviación es aquel contrato de seguro que se ocupa de los riesgos típicos de aviación. Y muchas veces cuando hablamos de riesgos típicos de aviación, nos enfocamos en los riesgos típicos de operación de aeronaves, particularmente dos, que son los más relevantes. El primero, la responsabilidad civil derivada de la operación de la aeronave, es decir, lo que pueda suceder, lo que pueda causar en términos de daños y afectación por la operación de la aeronave, lo cual puede ser no solamente a los pasajeros, a la carga, sino también a quienes se encuentran en la superficie. Y de otro lado está la cobertura de casco, que busca justamente proteger el patrimonio del propietario ok, sobre quien recae la titularidad del casco de la aeronave, que pues obviamente tiene un valor considerable. Eso pues puede ser en términos muy breves un seguro de aviación. perfecto. ¿Y estos seguros cómo favorecen a las compañías y a los viajeros? Tremendamente, tremendamente, a tal punto que en mi opinión sin seguro de aviación hoy en día quizás no habría industria o sería una industria distinta. Y lo sería desde dos puntos de vista. El primero porque, como quizás lo pueden entender quienes nos sigan acá en esta entrevista, la dimensión del daño que podría causarse con un accidente aéreo pues es de tal magnitud que quizás una compañía aérea pues podría fácilmente desaparecer si Claro, no hubiese trasladado ese riesgo a un asegurador. Así que desde el punto de vista de responsabilidad civil, el seguro pues garantiza la supervivencia de una compañía aérea en el evento de un accidente, sí, pero también garantiza que en la gran mayoría de los casos los familiares de las víctimas o las víctimas directamente, porque pues no necesariamente puede ser un evento totalmente catastrófico, pues ujú, tengan acceso a una indemnización muchas veces razonable, que pues obviamente va a ser asumida por la compañía de seguros, que tiene pues entre otras cosas como obligación venir a hacer este tipo de actuaciones. claro, Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del casco, desde el punto de vista de la aeronave, lo mismo, la gran mayoría de aeronaves en nuestro medio, particularmente en el de las líneas aéreas, están financiadas y o arrendadas. Y para sí, efectos de que puedan ser financiadas y o arrendadas, la garantía de esa financiación o de ese mismo arrendamiento es justamente la aeronave, que es el activo. Es como si fuese una casa que está siendo hipotecada, que es la garantía para el banco. Pues lo propio pasa con las aeronaves. claro, Entonces, si no existiese el seguro de casco, quien financia la aeronave pues estaría altamente desprotegido en el evento en el cual la aeronave se destruya total o parcialmente. Así que justamente gracias a la existencia del amparo de casco en este tipo de contratos de seguro, pues sí, se posibilita el acceso, o más bien se posibilita la protección del activo, y al estar protegido el activo en un mayor grado, pues la financiación es mucho más viable, es mucho más fácil de acceder a la misma, lo cual termina favoreciendo a las compañías aéreas y pues obviamente si se favorecen las compañías aéreas se favorece en general la industria y también los usuarios que pueden acceder obviamente a mejores condiciones. claro. Tú ahorita hablaste de temas, por ejemplo, en caso de un siniestro. ¿Cómo son las responsabilidades? ¿Cómo se reparten las responsabilidades en caso de un siniestro? Es una pregunta interesantísima y depende obviamente de quién sea el afectado, pero hablemos por ejemplo del pasajero.
Y en relación con el pasajero, existe un régimen de responsabilidad civil que está desprovisto de la culpa, es decir, en donde termina siendo irrelevante en buena medida si el transportista hizo lo que tenía que hacer o no. En todo caso, lo importante es que lo hizo y como lo hizo, pues termina habiendo responsabilidad civil en términos bastante sencillos frente al pasajero. Entonces, ¿quién responde frente al pasajero en esencia? La línea aérea, que es el explotador de aeronaves, lo dice nuestro código de comercio. Y lo propio termina sucediendo con otro tipo de personas que pueden resultar afectadas con la operación de una aeronave, como por ejemplo los terceros que se encuentran en la superficie, lo que conocemos en nuestro medio como la responsabilidad por daños a terceros en la superficie, en donde nuestro régimen jurídico también prevé de manera especial que el explotador de la aeronave termina siendo responsable de manera objetiva, es decir, sin ningún tipo de análisis de conducta, de si hizo o no hizo bien las cosas, el explotador de la aeronave termina siendo irrelevante. Sí, Quizás con un poco de justicia también frente a la parte débil de alguna manera de esa situación jurídica, y es que pues claramente quien está en la superficie no tiene ningún tipo de control sobre el riesgo relacionado con que desafortunadamente caiga una aeronave encima suyo, encima de sus propiedades o alguna pieza de la aeronave y que sí, eso lo termine afectando. Y lo propio con el pasajero, porque el pasajero pues también está en tal posición de debilidad que claramente no tiene ningún tipo de control sobre el riesgo. Así que por eso nuestro Código de Comercio, que es el que prevé este tipo de regulación, pues parte de esa base, parte un poco de la base de prácticamente presumir la responsabilidad civil del explotador de la línea aérea. Y es ahí donde justamente el asegurador, porque creo que la pregunta fue muy acertada, Nicolás, es allí donde justamente el asegurador juega un papel fundamental, porque es que el asegurador de alguna manera entra a asumir la posición del explotador de la línea aérea. De allí que para las líneas aéreas y en general para los explotadores de aeronaves, el seguro sea fundamental. Pretender operar una aeronave en Colombia o en cualquier parte del mundo sin una cobertura adecuada de seguro, pues es absolutamente inaceptable, creo yo. de acuerdo. Ya lo que decías ahorita me llegó a la mente el año pasado, creo que tuvimos una pérdida de unas partes de una turbina, me parece que fue en Estados Unidos, no recuerdo, y que se esparcieron por todos los aledaños al aeropuerto. Un 777 y un United, exactamente. Exactamente, agradece. Sí. Sí, bueno, volviendo más al tema y en concretamente en Colombia, ¿cómo funciona la regulación con las autoridades con respecto al tema de seguros? Listo. La pregunta la divido de la siguiente forma. Hay dos autoridades que en Colombia tienen que ver con seguros de aviación. Sí, La primera, que es la general, es la Superintendencia Financiera. ok, La Superintendencia Financiera de Colombia es la autoridad que tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de las compañías de seguro, por ser justamente el seguro un producto financiero y ser por consiguiente las compañías de seguro unas compañías del sector financiero que, entre sí, otras cosas, manejan recursos de público. Entonces, justamente por esta naturaleza, las compañías de seguros son compañías con un alto nivel de regulación y ese regulador genérico en materia de seguros es la Superintendencia Financiera de Colombia. Y del otro lado, en lo que tiene que ver con aviación, está la Aeronáutica Civil. Esto desde el punto de vista de autoridades. ¿Y qué hace la autoridad aeronáutica, es decir, la Aeronáutica Civil en materia de seguros? ¿Tiene algún componente regulatorio? De hecho, ha emitido algún par de opiniones que, pues, si bien no son normas jurídicas, sí son conceptos y pues sirven para ilustrar un poco la interpretación de las normas sobre seguros de aviación. Y también ha emitido algunas circulares relacionadas con seguros de aviación, particularmente con la posibilidad de que los explotadores nacionales en Colombia puedan contratar seguros fuera del país, que es una ya, posibilidad que prevé la ley 1328 del año 2009 y que recientemente ha venido a implementarse en la práctica quizás desde hace poco menos de 2 años, entre 2 años y un año y medio. sí, Y la regulación sobre la especialidad del seguro de aviación está contenida de un lado en el Código de Comercio, que trae algunas pautas generales sobre seguro de aviación, y del otro en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, en donde también hay ya algunas especialidades. Me refiero a algunas de ellas. Nuestro Código de Comercio
obliga a los explotadores de aeronaves, tanto a los nacionales como a los extranjeros, ¿no? a que constituyan una caución. La caución pues es una garantía de alguna manera relacionada con la posibilidad de causar daños derivados de la operación de la aeronave. Y Ok. esa caución puede ser o puede ser constituida a través del seguro. El seguro es pues una de las formas de garantizar o cumplir con esa caución, que es una condición para la operación de la aeronave. En otros ¿No? términos, si mi responsabilidad civil como operador de aeronaves no está caucionada, no puedo operar la aeronave. ¿Y quién se encarga de esto? La aeronáutica civil, es decir, la autoridad aeronáutica. A la autoridad aeronáutica le corresponde verificar que las aeronaves cuenten con la caución que la ley establece. Las normas del Código de Comercio determinan cuál es ese valor mínimo asegurado, que justamente pues busca garantizar que en caso de que exista responsabilidad civil del explotador de aeronaves, pues los daños derivados de esa responsabilidad civil van a ser cubiertos en buena medida, y pues entre otras cosas para favorecer y privilegiar la subsistencia de las empresas aéreas. Esto es quizás lo que buscan esas normas. Entonces, allí hay una regulación en el Código de Comercio, hay una regulación en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, y ¿No? desde el punto de vista de autoridades tenemos tanto a la Superintendencia Financiera de Colombia como a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Clarísimo. José Ignacio, muchas gracias por estar acá. No, Nicolás, a ti muchas gracias. Gracias nuevamente a ABC Aeronáutico y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Y a todos, muchas gracias por estar en esta Aerocápsula. Los invitamos a continuar siguiéndonos en nuestras redes sociales y estar muy pendientes a todo el contenido y sorpresas que les traeremos muy pronto.